Cuando llegamos nosotros, mi esposa y yo, aquí el jueves, hablamos con el hermano Carlos y le dijimos que tenemos un proyecto en corto plazo, un proyecto de viajar al Perú. Y en Perú hay el hospital de Dios Pisuyana y me invitaron a dar un mensaje sobre la luz del mundo, porque el tema de un festival de por la juventud en fines de abril es luz en los Andes. Y por eso me han preguntado dar testimonio de la luz del mundo. Pero también voy a presentar un taller varias veces con el tema vivir con una enfermedad o discapacidad. Como ya ven todos, soy ciego, o sea, es claramente una discapacidad que tengo. Aunque el Señor me ha dado también un don de hablar y de explicar y exponer la palabra de Dios. Voy a... No, das ist nichts hier. Beim Speichern. Ajá. Voy a leer primeramente un versículo de la Biblia para dar testimonio del hecho de Dios creó todo de una manera perfecta. Pero hoy vivimos en un tiempo en que muchas cosas no son perfectas. ¿Por qué? Y eso también voy a presentar en Curahuasi durante este taller. Y se pregunta por qué hay problemas en nuestra vida, por qué hay enfermedad, por qué hay discapacidades. Y no se puede negar que hay esas discapacidades. Vamos a leer en Génesis. Génesis, capítulo 1, y el versículo 31. Es el fin del sexto día. Dios había creado todo, también el hombre, y ahora su resumen de su creación. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Indiscutidamente perfecta su creación. Pero el hombre, creado en la imagen de Dios, también tenía la oportunidad de tomar decisiones. Y por eso Dios le dio la oportunidad de tomar la decisión de comer o no comer
de este árbol en el jardín. Capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice Dios a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vemos que en el capítulo 3, el poder del serpiente en que habló Satanás, el diablo, que dice a Eva: pues Dios no quiere que seáis como Él es. Por eso ha defendido comer de este árbol. Ciertamente no moriréis. Entonces comieron y el pecado había entrado en el mundo. Lo sabemos todos. Y con el pecado ha entrado la muerte. Y eso es claramente que nos dice la Escritura, que el salario del pecado es la muerte. Nos dice Romanos 6 al final del capítulo. Entonces, con el pecado había entrado la muerte y también todas las consecuencias de morir, es decir, también durante la vida, las deficiencias físicas que tenemos. Y se ve también que Isaac, por ejemplo, en su edad avanzada, perdió su vista. O sea, es el primer ciego de quien leemos en la palabra de Dios. Y en su ceguera, no de nacimiento como la mía, perdió también la capacidad de hacer una diferencia entre sus dos hijos. Y por eso Jacob podía engañar a su padre. Y Jacob también es un hombre de quien se dice más tarde que estuvo enfermo antes de su muerte. Entonces es el primer hombre de quien Dios dice que estuvo enfermo. Había, pues, enfermedades desde el capítulo 3, pero solamente recordados más tarde en el libro de Génesis. El problema que tenemos nosotros como hombres, ¿por qué pecamos?, es que no nos damos contentos con nuestras circunstancias. Eso es un problema. Y es necesario saber dónde contentarse de sus circunstancias y dónde hacer algo para cambiarlas. Y vivimos en este conflicto. Hay muchos límites que tenemos que transportar, que transgresar, pero hay otros que no debemos transgresar, ¿no? Y el límite que el hombre había traspasado, es el mandamiento de Dios
de no comer de este árbol de la ciencia del bueno y del mal. Hoy traspasan los hombres muchos límites. Lo sabemos de muchas situaciones. Alcohol, drogas y también ahora, en el tiempo actual, el límite sexual o de los sexos. Se dicen a los niños, aún en la escuela, cuando todavía son muy jóvenes, pues tenéis que pensar y quizás decidir vosotros mismos de qué o a qué sexo queréis, qué sexo tenéis que tener. Y podéis elegir eso y decidir eso. No, Dios nos ha creado varón y mujer. Lo hemos visto en el capítulo 1, o sea, no lo hemos leído, pero es el antecedente de lo que hemos leído en capítulo 1 del libro de Génesis. El varón ha sido creado varón y la mujer ha sido creada mujer. Pero el hombre quiere cambiar todo. Y particularmente lo que Dios le había dicho no de cambiar. Pero hay también cosas que tenemos que cambiar. La primera cosa que se cambie en nuestra vida es que tenemos que salir del vientre de la madre. ¿No? No podemos quedarnos toda la vida en el vientre de la madre. Es imposible, no porque es una vexación para la madre, pero también para el hijo o la hija. Entonces, hay que sobrevenir límites, fronteras en la vida. Y eso es verdad para toda la vida. Entonces, tenemos que orar también, incluso en las situaciones como cristianos, que son las fronteras que tenemos que transportar y hacer la diferencia con las fronteras que no podemos traspasar. Yo claramente tengo una discapacidad en mis ojos. Es una discapacidad que no puedo negar ni transportar. Hay muchas enfermedades y también discapacidades con una posibilidad de cura de medicina. En mi caso no es posible. Y en el Perú voy también a hablar sobre discapacidades no curables. Entonces, esa es la situación que tenemos. Hay cosas que no se pueden curar, que no se pueden sanear, porque tenemos límites en eso. Pero tenemos también un Señor, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Cuando estuve Él en la tierra como hombre, sanó a muchos enfermos y a mucha gente con discapacidad. Pero también hay muchos que no les sanó. O sea, hay mucha gente de quien nos dice o nos dicen los evangelios que en presencia del Señor Jesús experimentaron cura y de liberación de sus enfermedades.
Pero eso no vale para todos. Y este principio vemos también en el Antiguo Testamento. Y el Señor da testimonio de eso. Que, por ejemplo, el general sirio Naaman, quien tuvo lepra, fue sanado de su lepra. Pero había mucha gente en Israel en este tiempo que no fueron sanados de su lepra. Tenemos entonces la realidad de que hay enfermedades medicinamente no curables, pero a veces Dios hace el milagro de dar un saneamiento. De otra manera, estamos en una situación como hombres que debemos vivir con nuestras circunstancias. Tenemos que aceptar cosas que no podemos cambiar. Y en este sentido también se pueden ver las discapacidades de hombres. Hay mucha gente que dice ahora, pues Dios es el que da cura, que da saneamiento, que da salud. Y nunca quiere, y es particularmente no lo quiere con sus siervos, que vivan con enfermedad. ¿Es justo eso? Hemos visto que el apóstol Pablo tenía que escribir a Timoteo que tenía que dejar Trófimo enfermo en Mileto. Y hay otros ejemplos de creyentes enfermos en el Nuevo Testamento. Y también el apóstol Pablo mismo sufrió de algo que no sabemos, un aguijón en su carne, de que nos habla en la segunda a los Corintios en capítulo 12. Entonces, hay que juzgar cuidadosamente lo que dice la gente, lo que dicen gente que hablan de una fe muy grande. Claro, la fe puede hacer muchas cosas, pero si dijiste a una persona que tiene una enfermedad y no hay saneamiento, pues no tienes bastante fe. Entonces eso sería un daño muy grande para esa persona. A mí me ocurrió a veces que gente carismática me habló diciendo, ¿quieres tener salud? Digo, claro, siempre. Es una cosa muy buena, ¿no? Y la pregunta también es buena porque el Señor lo ha dado él mismo en Juan capítulo 5 al paralítico del estanque de Betesda. Claro, queremos salud en todas las circunstancias. Y entonces, una vez había uno quien quería orar conmigo para mi salud. Entonces le he dicho, claro, lo puedes hacer. Si es de un corazón
recto, sincero, entonces lo puedes hacer. Pero tienes que saber, puede ser que Dios no responda a esta oración. ¿Por qué no? Y entonces digo a veces, ¿por qué? Habrá otra persona que quiere hablar conmigo sobre mi ceguera. Y si ya no tenga ceguera, entonces sería imposible para él preguntar esas preguntas que tienes ahora. Yo quiero ser el testigo de Dios. Claro que es posible que el Señor, de un momento al otro, me dé la vista. Pero si no quiere hacerlo, entonces Él es el soberano en mi vida. Y a veces enfermedades o discapacidades están presentes para revelar algo particular de Dios. Eso vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en capítulo 9. En este capítulo, el evangelista nos da testimonio de un milagro del Señor Jesús, biológicamente, enteramente imposible. Como también él, de la cura del paralítico en el estanque de Betesda. Biológicamente imposible. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, como yo, ¿no? Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es él que pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios tiene propósitos con enfermedades y discapacidades. Eso es también lo que vemos en el libro de Job, particularmente. Lo que vemos también en la historia del rey Ezequías, que nos recuerda el profeta Isaías. En el capítulo 38, 17 dice, este rey que Dios le ha hecho sufrir para darle su salvación. Entonces, Dios tiene un propósito. No es cierto que Dios solamente quiere dar saneamiento de enfermedades, pero también en algunas situaciones las envíe Él mismo y quiere también salvar de otra manera que nosotros podríamos imaginar o pensar. O sea, esto vemos en esta situación. Hay un propósito. Las obras de Dios tenían que ser revelados en esta persona, en este hombre nacido ciego. Y el Señor le da cura después, un milagro. Pero el pensamiento
de que enfermedad tiene algo que ver con pecado, que en muchas situaciones también tiene una razón. No se puede generalizar. Vemos, por ejemplo, que hay una relación entre pecado y enfermedad en la epístola de Santiago, en capítulo 5, en los versículos 14, 15 y 16. En esta situación hay una relación o puede haber una relación entre pecado y enfermedad. Pero cuidado cuando generalizamos esto. En Juan también, vamos al capítulo 11 un poco, la resurrección de Lázaro. En esta situación, este hombre también tuvo una enfermedad y murió. Pero en esta situación también la gloria de Dios tenía que ser reflejado, manifestado en la resurrección de un hombre que ya 4 días estuvo muerto. La muerte había triunfado sobre su cuerpo, pero Él, que ha creado todo, es Él que puede resucitar los muertos. Y por eso también vemos que los planes del Señor son otros que lo que pensamos nosotros. Claro que había milagros, no solamente por el Señor mismo, sino también por sus apóstoles. Lo vimos en Hechos en varias situaciones. Por ejemplo, en la situación del curamiento de Eneas o del curamiento del paralítico de la puerta de Salomón delante del templo, o también la resurrección de Dorcas o Tabita. También vemos en el libro de Hechos que los apóstoles a veces tenían la autoridad del Espíritu de Dios mismo de hacer caer una enfermedad como juicio a personas, como lo ha hecho el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, con este hombre que también tuvo un nombre semejante a Jesús, Bar Jesús. Este hombre tenía que sufrir el juicio de Dios porque resistió a la verdad. Y entonces, eso también puede ocurrir. O sea, ¿por qué hay enfermedad? En principio, porque hemos pecado. Somos pecadores, tenemos que morir y también tenemos que sufrir. Eso pertenece a nuestra vida en la tierra. Pero en los casos individuales, enfermedades o discapacidades, no se puede decir exactamente de dónde vienen. No se puede definir exactamente el origen, porque hay orígenes diferentes. Lo que podemos decir es que Dios lo sabe, que Dios es soberano en estas situaciones también, como en todas las situaciones de la vida, y que Dios puede hacer todo. Y estoy aquí para decir, sí, Dios es todopoderoso y puede hacer todo. Y por eso tampoco no debemos decir que curas de enfermedades hoy día no son posibles. ¿Quién dice eso? ¿Estamos en la posición de decir eso? ¿Tenemos el derecho de decir eso? No, porque Dios es el que lo sé y que lo hace. Y tenemos que dejar esto a Dios.
Y esas son también las cosas que voy a exponer en el Perú. Algunos de vosotros son de Colombia y Colombia también, como Perú es un país latinoamericano y en los países latinoamericanos hay muchos carismáticos. Carismáticos también católicos, ¿no? O sea, y para esta gente es normal, tenemos fe en un Dios bueno, entonces este Dios bueno hace cosas buenas, entonces tiene que sanear enfermedades. Si no lo hace, entonces hay un problema con el hombre con que no lo hace. Y eso también lleva gente, familias en dificultades particulares hasta que oculten sus hijos con discapacidad. Lo que no sé exactamente cuántos casos de eso hay en Colombia, pero en Perú ciertamente hay casos de esa clase. Por eso una hermana alemana ha fundado una casa para ocuparse de niños con varias discapacidades. Ahora, mi testimonio personal. Ya nuestro hermano ha leído en cuanto a la impresión de la muerte muy reciente de nuestra hermana Elba. Y motivado por esa impresión, ha leído un versículo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Entonces, vamos a este capítulo porque es un capítulo que me ha dado un entendimiento personal de mi propia situación. Claro está que yo no soy el apóstol, ¿no? Y no tenía la experiencia de él. O sea, los primeros versos de este capítulo 12 no puedo decir que son los míos. Pero fueron experiencias excepcionales. Y nuestro hermano ha hablado del versículo 4, donde este hombre dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, el paraíso que esperamos para estar con nuestro Señor Jesucristo también se caracteriza del hecho de que hay una manera de expresarse que no podemos comprender y entender nosotros ahora. Es algo que sobrepasa nuestras capacidades. Y ahora, el apóstol Pablo habla primeramente de un hombre, no sabemos quién es, pero desde el versículo 7 queda claro que hay que ver este hombre con el apóstol mismo. Y lo que pasa es ahora, versículo 7, y voy a leer los versículos 7 a 10, es una
es un versículo clave de esta parte de la Biblia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sabemos de lo que sufrió el apóstol Pablo. Dicen algunos que había podido ser un sufrimiento con sus ojos. Sí, es posible eso, porque Pablo también ha visto una luz con sus ojos más clara que la luz del sol. Eso no podemos imaginar lo que significaba. Y también escribe el apóstol que los Gálatas estaban listas a darle sus ojos. Y también dice el apóstol que escribe en letras muy grandes, lo que también hace gente con una visualidad limitada. Pero no lo sabemos. También había podido ser una cosa psíquica o otra cosa. Lo que es importante es que el apóstol en esta situación tenía que aprender algo. Venía en oración al Señor, diciendo, pues, tienes que quitar eso de mí. Y lo ha hecho 3 veces. Pero Dios le revela, bástate mi gracia. Al leer esto por primera vez, me dije yo, esta es mi situación. Soy un hombre que puede decir, bástate mi gracia. Claro, y eso también tengo que decir sinceramente. Hay muchas situaciones en que me parece la ceguera como una maldición. Lo pasa casi cada día. Hay muchas situaciones en que tengo que decir, ¿por qué eso otra vez? Pero en principio sé exactamente que mi vida tiene sentido mostrando mi dependencia de la gracia del Señor.
Eso también significa que hay siempre personas que tienen que ayudarme, que tienen que traspasar algunas veces mis límites. Y la persona que lo hace seguramente cada día es mi esposa. Y para ella, la situación parece a veces muy difícil. ¿Qué puede hacer este hombre solo? ¿Dónde tengo que ayudarle? Y entonces, ¿por qué cambian las situaciones? Hoy dice, eso lo puedo hacer solo. Mañana dice, no lo puedo hacer solo. Y el tercer día, no sabemos lo que dice. ¿Por qué todas las cosas son diferentes? ¿Por qué hay que decir en una situación, pues puedo ayudar, en la otra no debo ayudar, en la tercera, él dice, pues yo soy ciego, tienes que respetar eso. En la otra situación dice, pues soy muy fuerte como ciego. ¿Cómo vivir con todo eso? Para mi mujer es una cosa sencilla, ¿no? Es a veces pesante, ¿no? Y también cuando uno está en una silla de ruedas y no puede, o sea, tiene necesidad de ayuda para transportes, también es en una situación como yo. Y la persona que ayuda es muy importante, porque tiene que sufrir mucho de esa situación. Pero es la persona que conoce lo mejor la otra persona. Como también mi esposa conoce a mí mejor que todos vosotros. Y por eso es muy importante su ayuda. Y eso lo digo también para todos vosotros. Si hay una tal situación, nadie lo ve exactamente lo que significa ayudar en esta situación, pero es necesario la ayuda. Entonces, el Señor también da el salario para un servicio fiel en ayudando a otras personas que necesitan el ayuda. El apóstol Pablo dice que ha aceptado eso. Y se glorifica en sus debilidades. Porque entonces el Señor es el que es fuerte. Y eso es lo que también tengo que decir. Yo sé que el Señor es el que se glorifica en todas esas situaciones, en mis debilidades también. Y eso es también justo para vosotros. Cada una que tenga debilidades, que se ponga en estas al Señor, porque el Señor es el que es fuerte en debilidades. Y también sabemos que llegará un tiempo en que todas estas cosas ya no existirán. Nuestro Señor Jesucristo es el que ha vencido el pecado y la muerte y el diablo, como nos dice Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 o 15. Y la victoria completa se mostrará más tarde. Y voy a terminar leyendo algunos versículos alentadores en este sentido. Vamos a leer
los versos que también ha leído nuestro hermano de la primera epístola a los Corintios. Capítulo 15. Hemos leído este contexto desde versículo 52. Yo solamente voy a leer a partir del versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el que ha hecho la victoria sobre el pecado y la muerte. Y lo celebramos hoy día particularmente porque lo ha mostrado por su propia resurrección. Y aquí en la tierra tenemos esos problemas, enfermedades, discapacidades, cosas que no van bien. Pero va a venir un día de cambio. Voy a leer Filipenses capítulo 3 y el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Esperamos la transformación de nuestro cuerpo de humildad, de humillación, que sufre muchas cosas, y también los que tienen edad avanzada lo saben muy bien. Cada día ya no funciona algo. Muy difícil la situación. Pero el Señor transformará nuestro cuerpo en semejanza de su cuerpo de gloria. Cuando el Señor había resucitado, se mostró en varias situaciones a sus discípulos. Y fue en el cuerpo de su resurrección. Quizá que el cuerpo de gloria todavía va más allá a lo que vieron los discípulos, pero ellos ya vieron muchas cosas. Por ejemplo, que estaban reunidos y la puerta cerrada. Y de repente el Señor en medio de ellos. Entonces, puede decirnos eso, que también nosotros tendremos un cuerpo que ya no tiene los límites de espacio y tiempo. Cosa maravillosa. No lo sabemos lo que eso
significará para nosotros. Pero sabemos que es cosa maravillosa y perfecta que el Señor da. Y cuando estaremos con Él, lo importante ciertamente no es el cuerpo en semejanza de su cuerpo de gloria, pero es el hecho de que vemos al Señor como es. Eso es la esperanza que tengo yo. Y sabéis, uno de los primeros cantos que cantamos en la escuela, los cristianos que estuve en la escuela para ciegos en Marburg, en Alemania, cantamos: un día veré a Jesús y entonces entenderé lo que hasta ahora no lo he entendido. Eso es mi esperanza. Y esto es también vuestra esperanza. Vamos a ver al Señor Jesús. ¿Cómo es? Cosa muy buena. Y entonces, cuando habrá nuevo cielo y nueva tierra, va a pasar algo maravilloso. Vamos a leer, para terminar, del libro del Apocalipsis, capítulo 21. ¿No? Dios, Apocalipsis. Porque ya hemos visto que la consecuencia del pecado fue la muerte. Y por su obra de redención, nuestro Señor ha terminado con el pecado y entonces también con las consecuencias del pecado. ¿No? Kapitel 21. Vamos a leer desde el principio del capítulo 21. Vamos a esperar un momento porque... Versículo primero. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Oh, qué triste para Barcelona. Oh. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora Dios puede vivir con los hombres porque la separación que ha hecho el pecado entre hombre y Dios ya no existe. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahora el versículo 4. Enjugaré, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como también toda palabra de la Escritura, esta palabra es fiel y verdadera. Y entonces tenemos una esperanza de que todas las consecuencias del pecado pasarán. No habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá tristeza. Dios toma o quita de nosotros todas las lágrimas y vivirá en medio de su pueblo celestial. ¿Qué esperanza tenemos? Y esta es una esperanza para todos nosotros. Si sentimos tener una discapacidad o enfermedad o no. Eso es lo que esperamos. Y con eso voy a terminar con esta esperanza. Voy a terminar mi testimonio.